amigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Sí, buenos días. Bueno, acá seguimos 1301. Ya estamos comunicados, efectivamente. Hemos estado teniendo algunas dificultades para las comunicaciones, pero me parece que en esta oportunidad ya estamos comunicados con Fabián Arencibia. Buenos días, Fabián Arencibia. ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Bueno, ¿qué estás? ¿En Córdoba? Estoy en Córdoba viviendo, sí, desde el inicio de la pandemia. Bueno, me atrapó acá en las Sierras Chicas, en Río Ceballos, y me quedé. Ah, bien, bien. Bueno, ¿cómo se vive desde ahí, en este momento, esta que se viene? Ya estamos encima de los 20 años del 19-20. Y acá localmente no hay mucha movida en ese sentido, bueno, porque es una ciudad chica, pero bastante, o sea, hay, digamos, gente con la que uno se relaciona que es gente militante, comprometida, con la memoria activa, para decirlo en una frase Bien. Cortita. Pero bueno, hay otra gran parte de la población aquí que, digamos, que le gusta más el color amarillo para ponerlo en tonos, digamos. Claro. Así que mucho no recuerda estas fechas que por ahí para otro sector como el nuestro son fechas bisagras, ¿no? En mucho sentido. Sí, pero sí. Bueno, uno siempre tiene con quién juntarse en cada lugar donde está y tiene cosas para hacer, así que en eso estamos. Bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Bueno, y estamos, sí, ahí muy cerquita ya, en unos días nada más, en menos de una semana, estamos pensando y recordando estos 20 años del 19-20, de diciembre de 2001, ¿verdad? Y allí hubo una suerte de explosión social que también fue acompañada por una explosión de medios que podemos llamarlos alternativos, seguramente eran medios alternativos. Fue una auténtica explosión, hubo de todo, en todos los formatos, hasta en la incipiente web, ¿no? Si yo mal no recuerdo. Ajá. Y dentro de esa cantidad de medios, había algunos que ya venían con alguna historia, Fabi, como es el caso de Redeco, que este año está cumpliendo 23, o sea que es anterior a esa explosión. ¿Nos querés contar un poquitito cómo fue este nacimiento de Redeco, del cual vos sos parte también? Y el nacimiento de Redeco en realidad se remonta al año 98. Claro. O sea que tenemos un poquito más de 23, ¿no? Si no me fallan los cálculos. No, pero 90. Bueno, eso sí, ahí está, qué sé yo. Tenés razón, 23 años. Claro, no importa, está bien. Ya en abril cumplimos los 24. Claro, perfecto. Y bueno, la conformación de la ECO tiene que ver con un proceso también previo, donde algunos nos habíamos encontrado en esta apasionante labor periodística, con la explosión también de las radios comunitarias, y ahí, bueno, con este ánimo que uno siempre tiene de juntarse con el otro, con la otra, nos fuimos a un encuentro internacional que organizaban en Cuba un grupo de compañeros y compañeras de todo el país, y allí, bueno, tejimos esos lazos en épocas donde para nosotros, por lo menos en Argentina, escuchar hablar a otros países de el arroba, decíamos, ¿qué es el arroba? No teníamos claro. Ni idea de lo que era el arroba, porque ni teníamos correo electrónico, imagínense, mail ni nada de eso. Claro. Solamente teníamos un buen fax que nos permitió organizar este grupo para ir a La Habana. Y bueno, a partir de ahí después nos volvimos a ver en Buenos Aires, y nos fuimos en un encuentro ya nacional que se hizo en Quequén, y ahí en Quequén todos los que estábamos resolvimos la necesidad de armar una red que, bueno, en ese momento se llamó Red Eco Alternativo, que funcionaba por nodos. Había un nodo de Mar del Plata. Un nodo era los que tenían la computadora, así de fácil. Claro. Los que podían usar un correo, eso era un nodo para esa red, digamos, ese intento de armar una red nacional, ¿no? Uh-huh.
que después terminó, bueno, por supuesto que la tecnología nos jugó en contra, las distancias no eran fáciles de resolver, y quedamos un grupito en Buenos Aires que seguimos con el proyecto de Redeco, que fundamentalmente, además de hacer comunicación alternativa, en ese momento decíamos alterativa, al decir de uno de quien fue nuestros maestros, Ricardo Horvath, decía, bueno, no es comunicación alternativa, ustedes son comunicación alterativa. Entonces ahí nos quedó esa idea en la cabeza y en el corazón, y bueno, quedamos un grupo que siempre con esta idea, ¿no?, de la necesidad de armar una red, y de trabajar no solamente por un espacio propio, que en ese momento, bueno, era la Redeco, sino de tratar de articular con otras y con otros espacios, y bueno, y en esa búsqueda llegamos a lo que fue La Pueblada. Ahí La Pueblada, digamos, del 2001 nos encontró, digamos, tratando de desarrollar el proyecto de Redeco, pero siempre poniéndole el pecho a todo lo que fue esa etapa del neoliberalismo, donde hubieron un montón de intentos de arrasar con las radios y con los medios, y donde la hegemonía de los medios tradicionales y la concentración fue feroz durante el menemismo, con lo cual en muchas oportunidades en la redacción que teníamos en ese momento nos mirábamos y nos preguntábamos para qué servía lo que estábamos haciendo y hasta dónde podíamos llegar o incidir, ¿no? Porque, bueno, nos había pasado una aplanadora encima. Sí, pero bueno, claro, como éramos muy muy tercos en esto de la prepotencia de trabajo y del convencimiento de que es posible, si uno lo intenta por lo menos, fue que llegamos a La Puebla del 2001. Y ahí, bueno, nos encontró, como a todos los que vos recién nombraste, los que existían y los nuevos que surgieron en la calle, tratando de cubrir periodísticamente lo que en muchos sentidos los grandes medios no lo hacían o lo hacían parcialmente. Bueno, eso fue, digamos, como una salida, digamos, hacia el contacto con otros espacios o con otros compañeros y compañeras que estaban tratando de también hacer el tipo de comunicación que nosotros pensábamos. Claro. Y ahí fue donde nos encontramos a ustedes, sí, claro, otros medios. A otros medios, efectivamente, sí, no, me hiciste acordar este cambio que produjo Menem, ¿no? Con su con su apertura hacia los medios masivos, con su entrega de las distintas servicios a los medios masivos, cuando cambió lo que la dictadura había hecho, que era concentrarlo en el Estado, lo cambió, ¿no?, completamente, y lo entregó a los medios comerciales. No me salía. Bueno, y en esto, sí, yo recuerdo que además, para quienes recién empezábamos en ese momento a meternos en medios, veíamos en Redeco una suerte de hermana, no sé si mayor, pero por lo menos ya constituida, con algunas cosas claras. Tanto es así que me parece que a partir también de esa experiencia nace en julio de 2002 Fodema. Exacto, o sea, el Foro de Medios Alternativos, eso significaba Fodema, que fue, bueno, esto, o sea, el intento de que todo lo que habíamos podido conocernos, articularnos desde el 2001 en adelante, tuviera, digamos, como un espacio de reunión y de reflexión colectiva que fuera más o menos regular y con algún tipo de declaración de principios, como para decir, bueno, nosotros somos estos medios somos estos, que no tenemos nada que ver con los medios hegemónicos tradicionales. Entonces, ahí, bueno, incitamos, digamos, también a esta juntada. Ya el @ lo conocíamos, ya teníamos un poco más teníamos correo electrónico, teníamos computadora y una oficinita en el Centro Cultural de la Cooperación, que gentilmente el Departamento de Comunicación nos ofreció para que la ECO pudiera funcionar, porque de hecho las conexiones eran por teléfono y ya nos venían facturas que eran imposibles de pagar, claro, en la casa de la compañera donde funcionábamos. Así que bueno, nos dio la infraestructura y eso nos permitió tener un lugar, y bueno, ahí nos convocó
otros grupos y que estaban haciendo este tipo de comunicación, algunos de los cuales nos habíamos encontrado en la calle allá en la jornada del 2001, y por lo tanto decidimos armar este FODEMA, que fue la antesala de lo que después fue la Red Nacional de Medios Alternativos. En el ámbito de la capital y de Buenos Aires, ese era el alcance que tenía. Claro. ¿Cómo se llega entonces de FODEMA a la RNMA? Bueno, con el FODEMA hicimos muchas experiencias que se llamaron coberturas conjuntas. O sea, éramos los grupos en el FODEMA, vos me podés ayudar, estaba Conosur, estaba la agencia Rodolfo Walsh, sí, estábamos nosotros, y después había medios, los corresponsales de La Tribu, que también tenían un grupo de corresponsales que también estaban en el FODEMA. Revistas, había bastante gráfica en ese momento, porque claro, como no existía prácticamente redes sociales, no existían, y los portales en internet también eran pocos, entonces había mucho radio y mucho gráfica en ese momento. En Metaprensa, creo recordar también, bueno, no sé, tendría que retomar algún listado porque me acuerdo más o menos con los que más hacíamos. Y lo que había grupos que no estaban en el FODEMA, pero que bueno, nosotros empezamos a intentar articular en lo que llamábamos las coberturas conjuntas para determinados movilizaciones, o sea, hechos, por ejemplo, lo del 24 de marzo, lo del 1 de mayo, y después, bueno, movilizaciones que se iban dando en el marco de la lucha. Claro, una agenda propia, ¿no? Una agenda propia, exacto, de fechas. Exacto. Y me acuerdo que el gran debate en ese momento que nos atravesaba era cuál era, o sea, la dificultad que nosotros teníamos en el vínculo con las distintas organizaciones sociales, populares, políticas, que siempre que tenían un conflicto recurrían a los grandes medios de comunicación para que los cubrieran. Y más allá de que llegaban a cubrirlo, en general los estigmatizaban, o sea, después que hacían la nota o durante el transcurso de la nota, por ahí nunca se desdibujaba cuál era la causa del reclamo y se llevaba todo a la ilegalidad de cortar una calle y de obstruir el tránsito, y lo que, bueno, el debate era ese, ¿no? En distintos espacios donde nosotros participábamos para debatir y para que conocieran que existía otro tipo de comunicación y medios que estaban organizados, que, bueno, tratábamos de mostrarle que, bueno, nosotros, si bien no teníamos una gran visibilidad, teníamos compartíamos, digamos, los motivos de la lucha y le íbamos a dar la voz y no íbamos a nosotros tergiversar, digamos, cuál era el origen del reclamo y de la lucha. Bueno, eso fue todo un trabajo así de hormiguita, y bueno, de ir nosotros mostrando que nosotros éramos serios, responsables, profesionales para trabajar, que teníamos posibilidad de que la información llegara, de que íbamos a respetar, digamos, su mensaje, que no íbamos a ponerle ruido en el medio, que íbamos a tratar de cumplir, digamos, un rol para que ellos puedan verse representados, y también de la necesidad de que ellos fueran construyendo sus propios medios. O sea, eso fue todo un debate. En este camino, digamos, en una de las reuniones del FODEMA, un compañero de la ECO planteó que había que hacer un encuentro nacional, porque nosotros sosteníamos desde la ECO que así como nosotros nos habíamos juntado en el FODEMA en Capital y en Buenos Aires, habíamos recibido adhesión de muchas provincias, de medio de otras provincias, por lo tanto era necesario avanzar un paso más y nacionalizar esta experiencia que se había desarrollado nada más que en Buenos Aires. Uh-huh. Y ahí, bueno, algunos nos miraron con cara, pero ustedes están locos. Claro. Nomás. Eso es imposible. Yo me acuerdo esa palabra. No, eso no es posible, eso es imposible, eso es una locura. ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo se va a mover la gente? Muchos estaban muy escépticos, pero por suerte muchos estábamos con mucha pila, digamos, y lo veíamos bien, digamos, que era como una necesidad. Entonces ahí fue donde uno de los compañeros tenía contacto con compañeras y compañeros de Neuquén, donde se estaba dando la lucha de Sanón, que claro, estaba muy visibilizada,
y bueno, contactamos allí y le tiramos la idea de hacerlo en Neuquén, en la Universidad de Comahue, y con Sanón también. Y bueno, agarraron el guante y fue así que organizamos ese primer encuentro que se hizo en Neuquén, donde nos juntamos alrededor de 200 personas, o un poco más, y bueno, en ese encuentro, en la última asamblea, propusimos la conformación de una red, de la red nacional, y bueno, se aceptó la propuesta, y ese encuentro fue el encuentro fundacional de la RNMA. Bien. Qué recuerdo lindo, che, la verdad, un repasar estas búsquedas, además, ¿no? Que, entre otras cosas, también, por lo que yo no estuve en ese encuentro, fue otro compañero del grupo donde estábamos en ese momento con Graciela, que era un periódico aquí barrial, fue otro compañero, y fue como haberlo vivido igual, ¿no? Porque era un momento de profunda horizontalidad. Quien iba en representación con todos los límites que aquello presentaba y traía estrictamente lo que había ocurrido. Así que, y bueno, creo que también una de las búsquedas y de los logros de la red de aquel momento, no sé si lo compartís, fue esta manera de poder extenderse comunicacionalmente sin matar los colores y sin matar la comunicación misma, ¿no? Uh-huh. Los colores de cada la diversidad, ¿no? Intentamos que se enclavara, digamos, como un elemento sustancial en lo que fue el inicio del proyecto, y que intentamos sostenerlo durante todos estos años en que todavía la red existe, para decirlo de alguna manera, claro, y trabaja e interviene con todas las dificultades que nos atraviesan a todos y a todas, y que no son ajenas a las que tiene el campo popular, ¿no? Pero bueno, eso de haber mantenido, digamos, de debatir, pero de no querer imponer, a pesar de que siempre, digamos, es un elemento de tensión eso, por la esencia misma de las personas, claro, podemos decir, es lo que nos ha permitido zanjar, digamos, momentos de tensión o momentos donde por ahí se nos cruzaban debates que tenían que ver con organizaciones del campo popular que estaban en tensión o en discusión, o que se fracturaban, y que bueno, nosotros siempre tratamos de evitar de alguna manera de que el objetivo principal que tiene la red de medios, que es hacer este tipo de comunicación y trabajar, discutir, pero trabajar, avanzar, digamos, sobre las coincidencias, pudiéramos cuidarlo, para decirlo de alguna manera, ese capital a través de todos estos años y bueno, hasta el día de hoy inclusive, ¿no? Claro. Por mi parte, una última pregunta, Fabi. Vos dijiste al comienzo de esta charla, dijiste que evaluaban si valdría la pena tirarse contra tanto monstruo, ¿no? Este tipo de molino de viento, por usar una figura. ¿Valió la pena? Sí que valió la pena. Imagínate que se han podido, yo hablo en general, no solamente hablo de la red, ¿no? De la red de medios, sino que hemos podido, enfrentar un montón de intentos de avanzada o atropello, algunos con éxito, otros no tanto, y que hoy por hoy, eso que yo decía en un momento, que era una discusión con las organizaciones de que nos conocieran, de que confiaran en nosotros, de tener visibilidad, durante toda la vida, por lo menos que yo conozco, de la RNMA, hemos llegado a un montón de momentos en que hemos podido instalar una agenda, un tema de debate, un conflicto, no solamente en Buenos Aires, porque por ahí eso no es lo más complicado, a pesar de que ahora están los grandes monstruos de la comunicación, también hay un montón de canales para llegar nuestra relación con los gremios de prensa y otros canales más, sino también en lo que es las otras provincias. Claro. Y ahora mismo, este conflicto que tuvieron los compañeros que tuvieron, no sé, del colectivo Radio Pueblo de Jujuy, donde después de 3 años, pudieron descubrir a
a un infiltrado del gobierno de Morales. Esto explotó en una conferencia de prensa que, si bien fue en Jujuy, no fue, digamos, fueron medios locales, es como que fue una información que nosotros pudimos hacer circular con preocupación por nosotros y por quienes la recibían, claro, por un montón de medios aquí en Buenos Aires que no son solamente los medios alternativos. Entonces, y que son las organizaciones y son trabajadores de los medios hegemónicos o de los medios tradicionales, que tienen una relación con todos nosotros y que saben, o sea, la forma de trabajar que nosotros tenemos, y bueno, desde el punto de vista político donde estamos parados, ¿no? Entonces, eso me parece que es haber construido un camino que al principio nosotros decíamos, uy, bueno, pero las organizaciones no nos dan pelota, no nos llaman, me llaman a Canal Este, al Canal 9, a la radio. Claro. Y eso ya fue como, no sé, es parte del pasado totalmente. Totalmente, o sea, eso sí. Lo puedo decir con seguridad. Sí, sí. O sea, entonces yo creo que sí valió la pena, porque si hoy hubiera una nueva Pueblada, no nos encontraría como el 19-20 del 2001, todos desparramados, yendo por la calle y mirando, que me acuerdo que es lo que hacíamos nosotros, quién tenía un grabador, quién tenía un anotador para acercarnos, decirle, che, vos sos periodista, ¿de dónde sos? Dame tus datos. O sea, no nos encontraría en una situación donde tuviéramos que salir a tratar de legitimar comunicacionalmente un hecho político y social que se produjo en ese momento. Sí, sí. Y es por todo el trabajo que hemos hecho durante estos 20 años. Así es, así es. Bueno, Fabi, muchísimas gracias, No, gracias a ustedes y me alegro mucho haberlos escuchado. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, Fabiana Arencibia, en su faceta de comunicadora social, de periodista, tiene otras facetas, por supuesto. Sí, ¿no? tiene otras facetas. Así que bueno, y nada, esto, una cantidad de recuerdos y de cosas que... Sí, el próximo domingo, además de cumplirse 20 años del 19, ¿no? De ese día de 48 horas, como lo hemos dicho muchas veces, el domingo 19 de diciembre también se cumplen 19 años de la primera cobertura colaborativa de un hecho cualquiera. La primera vez que se juntaron muchos medios, varios medios, todos alternativos en este caso, ¿no? Para a darle seguimiento y transmitir un hecho fue el 19 de diciembre de 2002. O sea, va a ser 19 años de este hecho tan significativo, por lo menos para nosotros. Y con muchas coincidencias con lo que dijo Fabiana hace un momento, ¿no? Creo que han cambiado cosas, incluso me parece, y es para desarrollarlo por ahí en otros programas, también en unas lindas charlas con otros, claro. otros, se han cambiado incluso hasta lenguajes en los medios masivos de comunicación. Mucho se ha cambiado eso, mucho se